Un magnate optó por recibir el año nuevo en la residencia de su asistente, sin sospechar lo que encontraría en ese lugar. La reunión transformaría por entero su perspectiva de la existencia. En su despacho privado, Edgar Martínez estaba sentado en un amplio sofá de piel negra. Aunque estaba rodeado de lujos, el silencio que llenaba su entorno resultaba abrumador. En el exterior, las luces de la urbe titilaban como señal de que el año nuevo estaba cerca. Para la mayoría de las personas, estas fechas evocaban la presencia de la familia, la felicidad y la festividad. Sin embargo, para él representaban únicamente memorias dolorosas y una profunda soledad que ni su riqueza podía mitigar. Resultaba complicado concentrarse en algo distinto. Casi un año había transcurrido desde que su familia falleció en el trágico accidente aéreo. A pesar de la insistencia de su esposa y sus 2 hijos, él había encontrado en su trabajo la excusa ideal para no unirse a ellos en el viaje a la montaña. Les comunicó que había asuntos que no admitían demora. En ese momento, se cuestionaba si esas palabras habían sido el factor decisivo que llevó a su esposa a decidir embarcarse sin él. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero la bebida no le proporcionaba consuelo. El sentimiento de culpa pesaba de manera constante. ¿Fue su dedicación al trabajo la que le permitió sobrevivir o la que perjudicó a su familia? ¿Cómo podría continuar avanzando si sabía que había tenido la posibilidad de estar con ellos y no la aprovechó? A 1 hora de camino, en un diminuto piso con paredes desgastadas y muebles sencillos, Flor Ríos observaba el calendario colocado en la nevera. En el calendario, el último día del año tenía un círculo rojo alrededor y debajo de él, una anotación manuscrita que decía: contactar con mi madre. Mientras recogía los platos de la cena, Flor dejó escapar un suspiro. A los 20 años, decidió independizarse y abandonar el hogar de sus padres. No obstante, la vida urbana presentaba sus desafíos. Durante casi 3 años, desempeñaba labores domésticas en la residencia de Edgar, un empleo que le permitía mantenerse económicamente mientras cursaba estudios universitarios en horario nocturno. Flor sabía que su jefe no le tenía consideración. Edgar mostraba distanciamiento hacia ella, como si simplemente estar cerca le recordara algo que le incomodaba en gran medida. Cada pequeña equivocación era motivo suficiente para alzar la voz o menospreciarla. Sin embargo, Flor nunca permitió que esas actitudes negativas la afectaran. Ella era consciente de que su verdadero poder residía en su determinación para avanzar a pesar de las opiniones ajenas. La semana pasada de diciembre inició con una breve reunión en la residencia. Como era habitual, Edgar había dado vacaciones al resto de los empleados para las festividades, dejando solo a Flor a cargo de las labores fundamentales. Él afirmó que no requería la presencia de nadie después del día 24, sin dirigirle la mirada directamente. Antes de marcharte, asegúrate de que todo esté organizado. Flor asintió, reprimiendo las ganas de expresar algo adicional. A pesar de comprender la difícil situación por la que Edgar estaba atravesando tras la tragedia familiar, le resultaba injustificada su actitud agresiva hacia los demás. Claro, señor Martínez. Mostraba una actitud decidida, pero a la vez cortés. Edgar alzó la mirada brevemente y observó algo en la mirada de Flor que no había notado previamente. Se encontraba en un estado emocional que combinaba la melancolía con la resolución. No obstante, apartó la vista velozmente. En la víspera del 30 de diciembre, Flor se disponía a abandonar la mansión al finalizar su día de trabajo, pero se detuvo en la entrada principal. Había algo en su interior que le indicaba que no podía irse sin más. Era evidente que Edgar se encontraba solo, atrapado en un vacío de lujo que parecía absorberlo por completo. Inspirando profundamente, volvió a la habitación donde recordaba que él solía estar durante las noches. Al tocar con delicadeza la puerta entreabierta, el señor Martínez pronunció. Alzó la mirada Edgar, impactado por la repentina interrupción. ¿Cómo estás? Antes de contestar, Flor reunió un coraje. Comprendo que no es asunto mío, pero no sería conveniente recibir el año nuevo en soledad en este lugar. El rostro de Edgar adquirió una expresión más severa. Flor, no requiero de tu compasión. No es motivo de pesar. Con una honestidad que sorprendió a Edgar, Flor mantuvo su mirada.
Considero que quizás sería beneficioso para él un cambio de entorno. Una risa amarga escapó de los labios de Edgar mientras se recostaba en el respaldo de su silla. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Te gustaría recibir el año nuevo juntos? Flor asintió, lo cual sorprendió a los dos. Así es. En un instante, el silencio invadió la estancia. Edgar la miró detenidamente, tratando de averiguar si hablaba en serio o si se trataba de una broma. Al final, movió la cabeza en señal de desaprobación y apartó la vista. No me parece acertado. Flor respondió con determinación que tenía todo el derecho de negarse. Sin embargo, la propuesta sigue en pie. Edgar se mantuvo en silencio. Flor se despidió con un sencillo buenas noches y se marchó, dejando a Edgar inmerso en sus reflexiones. A pesar de su deseo inicial de descartar por completo la idea, las palabras de Flor continuaban resonando en su cabeza. Al despertar el 31 de diciembre, Edgar tenía fresca en su memoria la propuesta de Flor. Después de pasar toda la noche intentando hallar motivos para no prestarle atención, algo en la honestidad de lo que decía le generaba inquietud. No lograba comprender por qué una dama como ella, con la que apenas había sido cortés, se tomaría la molestia de brindarle su compañía. Despertó tarde y recorrió la casa grande sin nadie. El peso del silencio se intensificaba, haciéndole reflexionar sobre lo irónico que resultaban las celebraciones para alguien en su situación. Las ornamentaciones de Navidad, colocadas por los empleados hace semanas, parecían no encajar en el ambiente. Se veía cada vez más solo debido a su entorno. Después de mucho tiempo sin decidirse, Edgar optó por llamar a Flor desde el teléfono fijo de su hogar. Flor, exclamó el señor Martínez. Flor mostró sorpresa en su voz al contestar la llamada. Él preguntó si la invitación seguía vigente, con un tono que reflejaba tanto incomodidad como curiosidad. Un instante de silencio se produjo antes de que Flor diera su respuesta. Claro que sí, señor. Estaré allí a las 8 en punto. Sin aguardar contestación, Edgar finalizó la llamada. Después de tanto tiempo, se encontraba en una situación en la que no podía prever lo que vendría, lo cual le generaba una gran incomodidad. Flor, al mismo tiempo, finalizó la llamada con una combinación de ansiedad y alegría. Jamás había pensado que Edgar accedería a su propuesta. El resto de la jornada lo dedicó a acondicionar su diminuto piso, verificando que todo luciera impecable. A pesar de ser pequeño, deseaba que transmitiera una sensación acogedora y apacible, algo que creía que Edgar anhelaba con urgencia. Al atardecer, se acercó al mercado de la zona para adquirir los ingredientes finales necesarios para la comida. A pesar de contar con recursos limitados, Flor siempre lograba darle un toque especial a cada ocasión. Mientras elegía frutas recién cosechadas, un vendedor la recibió con una sonrisa. A la espera de invitados de renombre. Flor emitió una risa leve. Es más o menos así. El vendedor jamás hubiera pensado que su visitante resultaría ser uno de los individuos más adinerados de la localidad. A las 8 en punto, Edgar arribó al edificio donde residía Flor. El conductor, que lo había acompañado a numerosas celebraciones selectas, lo observó con una combinación de interés y inquietud. ¿Está usted convencido de que desea permanecer en este lugar, señor? Edgar asintió, indicando que no requería ser recogido. Si hace falta, te daré una llamada. El conductor asintió, aunque aún mostraba dudas. Resultaba complicado asimilar que el jefe celebrara el año nuevo en un sitio tan apartado de la opulencia que lo rodeaba. Ascendió por las escaleras hasta llegar al tercer piso, donde Flor lo aguardaba en la entrada con una sonrisa discreta. Es un placer darle la bienvenida, señor Martínez. Al observar a su alrededor, Edgar percibió la diferencia entre el sencillo pasillo y la lujosa decoración a la que estaba habituado. Solo Edgar, por favor. La solicitud pareció tomar a Flor por sorpresa, aunque aceptó con un gesto de cabeza. Adelante, Edgar. Aunque el apartamento de Flor era diminuto, rebosaba de elementos que mostraban quién era ella. En la mesa pequeña se habían dispuesto velas y servilletas dobladas con esmero. En las paredes se encontraban decoradas con imágenes de la familia y dibujos hechos a mano, seguramente evocando momentos de su niñez. Para Edgar,
Representaba un universo totalmente distinto al suyo, aunque le resultaba reconfortante la simplicidad que encontraba en él. Flor se acercó a la mesa y ofreció a su invitado una copa de sidra, disculpándose por no tener champán disponible. Edgar cogió la copa y la examinó durante unos instantes antes de dar una respuesta. Está impecable. La comida resultó simple pero exquisita. Flor había cocinado un estofado de pollo con arroz y ensalada, servido con un pan recién hecho que impregnaba el apartamento con su fragancia acogedora. Mientras estaban comiendo, Edgar apenas pronunció palabra, sin embargo, sus ojos exploraban cada rincón del entorno, tratando de entender cómo alguien podía subsistir con tan poco, y a pesar de ello, transmitir tanta tranquilidad. Tras la cena, Flor encendió un diminuto aparato de radio que emitía villancicos. Andrés, el niño que vive al lado, tocó la puerta para entregarle un bizcocho casero que su mamá había preparado. Flor agradeció el gesto con amabilidad, entablando una breve conversación amistosa con el niño antes de regresar a la sala. Desde su lugar, Edgar contempló la interacción y preguntó, ¿acostumbras ser tan amigable con tus vecinos? La Flor se mecía con delicadeza. En un sitio como este, los vecinos terminan siendo como una familia para ti. Nos velamos mutuamente. Edgar asintió con calma, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Para él, resultaba totalmente desconocida la noción de depender de los demás o establecer vínculos auténticos. Alrededor de la medianoche, Flor se dirigió al diminuto balcón del piso con una manta en brazos. Desde ese lugar, la vista ofrecía una modesta panorámica de la urbe, con destellos luminosos titilando en la lejanía. Acercate Edgar. Siguió tras ella, con la copa de sidra en la mano. En silencio permanecieron los dos, aguardando la llegada del año nuevo, envueltos en el lejano murmullo de risas y melodías. Al dar la medianoche, los fuegos artificiales iluminaron el firmamento. Con una expresión amable en su rostro, Flor alzó su copa. Que tengas un próspero año nuevo, Edgar. Levantó la suya en respuesta, mostrando una sonrisa por vez primera. Que tengas un feliz año nuevo, Flor. En ese instante, algo se transformó en su interior. Después de mucho tiempo, Edgar experimentó que la soledad ya no era un destino inevitable. La presencia de Flor en la empresa destacaba por su calidez y sencillez, llevando a replantearse todas sus anteriores convicciones. Con la llegada del año nuevo, una sensación de incertidumbre invadía a Edgar, imposible de pasar por alto. La noche en el piso de Flor había generado en él un cúmulo de incógnitas en lugar de soluciones. A pesar de que siempre había pensado que la vida modesta de individuos como ella distaba mucho de su propia situación, la calidez y autenticidad de esa persona lo habían impactado de manera significativa. La mañana del 1 de enero, Edgar volvió a su residencia. Al adentrarse en el amplio vestíbulo, experimentó una vez más esa sensación de vacío abrumador que lo había perseguido durante meses. Después de sumergirse en el universo de Flor, la opulencia que lo envolvía parecía carecer de importancia. Mientras se dirigía a su oficina, se percató de una imagen enmarcada colocada en una de las repisas. La fotografía fue tomada en una Navidad pasada, con su esposa e hijos. En ese instante, experimentó cómo la culpabilidad volvía de repente, impactando su pecho con fuerza. Después de tanto tiempo evitándolos, ya resultaba imposible no prestarles atención a esos recuerdos. En el diminuto piso que habitaba, Flor meditaba igualmente acerca de la velada pasada. En Edgar noté algo inusual, una fragilidad que me sorprendió al ver en alguien tan reservado como él. A pesar de no expresarlo abiertamente, experimentaba una sensación de optimismo. Quizá, al final, había conseguido llegar a una parte de su ser que nadie más había podido alcanzar. Mientras estaba recogiendo los platos de la cena, escuchó cómo su teléfono comenzaba a sonar. Al responder, se quedó asombrado al oír la voz de Edgar al otro extremo. Flor, me gustaría tener una conversación contigo. No se preocupe, señor Martínez. Cuando hayas completado tus labores, por favor dirígete a la residencia. La Flor se quedó suspendida, llena de curiosidad. Era evidente que Edgar rara vez solicitaba su presencia a menos que algo le preocupara. Sin embargo, en esta ocasión su actitud era distinta,
más serena. Al llegar a la mansión, Flor se topó con Edgar en el despacho, quien estaba sentado con la vista clavada en un álbum de fotografías desplegado sobre la mesa. Antes de entrar, tocó la puerta con delicadeza. ¿Requería algo de mí? Edgar miró hacia arriba y mostró con su mano la silla que estaba enfrente. Por favor, toma asiento. Flor siguió las instrucciones, experimentando cierta incomodidad en el entorno tan formal de la oficina. ¿Sucede algo, señor? Después de cerrar el álbum, Edgar tomó aire profundamente antes de expresarse. Lo que sucedió anoche me llevó a reflexionar sobre diversas cuestiones. Al observar a Flor, no encontraba palabras para expresarse. Le preguntó, ¿en qué sentido? Respondió, en el hecho de haber malgastado mi existencia, dándole prioridad a aspectos que hoy carecen de importancia. Emitía un tono suave, pero rebosante de sentimiento. He sufrido la pérdida de mi familia, Flor. He extraviado lo único que tenía verdadera relevancia. Al oír lo que dijo, Flor experimentó una sensación de opresión en la garganta. Edgar se mostraba en una faceta vulnerable y humana como nunca antes había presenciado. Mis más sinceras condolencias por su pérdida, estimado señor Martínez. Edgar sacudió la cabeza, como si rechazara cualquier muestra de compasión. No precises que te compadezca. Requiero comprender cuál es el camino a seguir. El encuentro con Flor supuso un cambio significativo en la vida de Edgar. En los días posteriores, demostró un verdadero interés por aquellos que estaban a su alrededor. Por vez inicial, decidió dedicar tiempo a descubrir más sobre Flor que simplemente su función como trabajadora. Mientras se ocupaba de ordenar los alimentos en la despensa de la casa grande, Edgar se presentó en la cocina. ¿Has estado siempre viviendo sola? Sorprendida por la pregunta, Flor se volvió hacia él antes de responder que se independizó al salir de la casa de sus padres. Le cuestionó sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión a temprana edad. Antes de contestar, Flor hizo una pausa. Deseaba alcanzar la independencia y comprobar mi capacidad para alcanzar mis objetivos sin ayuda, aunque el camino no ha sido sencillo. Edgar asintió, meditando acerca de lo que acababa de decir. Seguro que resulta complicado compaginar los estudios con el trabajo. Así es, aunque no lo menciono. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Flor. Tengo una meta con la que me motivo para continuar avanzando. Edgar clavó la mirada en ella, como si intentara descifrar algo que siempre se le había escapado. La resolución de Flor contrastaba completamente con la manera en que él había afrontado sus propias dificultades. No obstante, no todo marchaba de manera adecuada. Mientras Edgar buscaba acercarse a Flor, también se encontraba lidiando con la evaluación interna de sus propios principios. Durante toda su existencia, menospreciaba a individuos similares a ella, creyendo firmemente que la fortuna era el único factor que determinaba la valía de una persona. En ese momento, la idea empezaba a desmoronarse, dejándolo sin un fundamento sólido en el que apoyarse. Durante la cena en la mansión, en una noche oscura, Edgar decidió compartir sus pensamientos más profundos con Flor, preguntándole cómo conseguía mantenerse firme ante la adversidad. ¿De qué manera hallas la energía necesaria para afrontar cada jornada? Sorprendida por la pregunta, Flor le dirigió la mirada. Debido a la falta de alternativas disponibles. Existen jornadas en las que todo se torna complicado. No obstante, me motivo recordando que cada mínimo sacrificio me acerca un paso más a mis metas. Edgar asintió con calma, permitiendo que sus palabras se fijaran en su pensamiento. En ese momento inicial, comprendió que quizás su fortaleza no residía en su riqueza, sino en su voluntad de adquirir conocimientos de alguien como Flor. La transformación en Edgar era claramente perceptible no solo para Flor, sino también para las personas que estaban familiarizadas con él. A pesar de que su grupo de amigos se limitaba a personas con las que trabajaba, Eugenio, quien era su colaborador de mayor confianza, percibió el cambio en la manera en que Edgar se relacionaba con los demás. Mostraba menos rigidez en su actitud y se sumergía en pensamientos profundos. Sin embargo, también se sentía desorientado, como si estuviera en la búsqueda de algo que todavía no lograba ubicar. Esa mañana, Flor arribó temprano a la casa grande y descubrió a Edgar en el patio,
sentado en uno de los asientos de metal trabajado. Sostenía entre sus manos una taza de café, sumido en profundos pensamientos. Antes de acercarse, Flor titubeó, pero la voz de Edgar la interpeló antes de que pudiera tomar una decisión. «Hola, Flor, buenos días». Sorprendida por lo suave de su tono, ella le dirigió la mirada. «Buenos días, señor Martínez. Por favor, llámame solo Edgar». Flor asintió, mostrando cierta confusión ante la transformación que había experimentado él. «¿Se encuentra bien?». Con una sonrisa irónica, Edgar comentó, «Imagino que es así, teniendo en cuenta todo lo que está pasando». Sentada al lado de él, Flor percibió que sus palabras escondían algo más. ¿Sucede algo? Meditó en su familia. En la forma en que permití que mi labor afectara nuestra relación. Edgar observó fijamente la taza de café, buscando respuestas en su interior. Mientras estuvieron presentes, no valoraba lo que poseía. Desde que se fueron, es lo único que ocupa mis pensamientos. Un nudo se formó en la garganta de Flor. La voz de Edgar denotaba claramente su sentimiento de culpa, y a pesar de no estar al tanto de todos los pormenores, podía intuir el sufrimiento que llevaba consigo. Para ella, superar una situación así no sería sencillo. Edgar. No creo que sea la solución echar la culpa tampoco. Alzó la mirada, impactado por su sinceridad. ¿De qué manera puedes expresarlo así? Porque responsabilizarte no modificará lo sucedido. Sin embargo, adquirir conocimiento de esa experiencia podría influir en tus acciones de ahora en adelante. Las palabras de Flor quedaron resonando en la mente de Edgar a lo largo de toda la jornada. A pesar de no querer reconocerlo abiertamente, me estaba impresionando su habilidad para afrontar los desafíos con gran determinación. Tomó la decisión de que, para poder dejar atrás su sentimiento de culpa, necesitaba confrontar los recuerdos que había estado evitando por mucho tiempo. En el transcurso de la noche, al examinar documentos antiguos en su estudio, dio con una misiva redactada por su hija menor, Camila, justo antes de aquella trágica travesía. En la carta, la pequeña expresaba su deseo de que su padre pudiera acompañarlos en esa ocasión. Según mamá, estás ocupado, pero en mi opinión, siempre encuentras tiempo para lo que realmente es importante. Te amo, Camila. Al volver a leer esas palabras, las lágrimas brotaron en los ojos de Edgar. Después de tanto tiempo dedicado al trabajo, había descuidado aquello que verdaderamente tenía valor. En ese momento, esas palabras se convirtieron en un amargo recuerdo de lo que ya no tenía. Al día siguiente, Flor descubrió a Juan en la biblioteca, sujetando la misiva. No trató de esconderla. Pertenecía a mi hija. Emitía un tono suave y lleno de sentimiento. Con precaución, Flor se aproximó y se sentó enfrente de él. ¿Te gustaría conversar sobre esa persona? Edgar asintió con calma. Camila destacaba por ser única. Siempre encontraba lo positivo en cada situación, incluso cuando estaba demasiado ocupado para darme cuenta. Perdí muchas ocasiones para mejorar como padre que ella y su hermano me brindaron. Flor observó comprensivamente, permitiendo que él se expresara sin cortarle. En este momento, solamente conservo memorias y esta misiva. Antes de contestar, Flor inhaló profundamente. Quizás esos recuerdos sean justo lo que precisas para dar inicio a tu proceso de recuperación. Esa tarde, Edgar sorprendió a Flor al comunicarle su deseo de recibir asistencia para planificar un evento único. Ante la petición, ella mostró confusión al preguntar, ¿algo distinto? Así es. Me gustaría rendir homenaje a mi familia de alguna forma. Aunque desconozco la manera de llevarlo a cabo, tengo la convicción de que es la decisión adecuada. Flor esbozó una suave sonrisa. Piensa que es posible hallar una solución. En los días que siguieron, Flor colaboró con Edgar en la organización de una modesta celebración en los jardines de la finca. No era sobre algo llamativo, sino acerca de un lugar donde Edgar pudiera honrar a su familia y hallar un poco de tranquilidad. Colaboraron en la siembra de un árbol que representara la vitalidad y la fe en el futuro. Mientras trabajaban juntos excavando el hoyo para plantar el árbol, Flor hizo un comentario. Quizás sea un buen punto de partida, Edgar. El pasado no se puede modificar,
pero se puede rendir homenaje recordando a quienes ya no están a través de acciones que habrían apreciado. La sabiduría de ella sorprendió a Edgar cuando la observó. Me maravilla tu habilidad, Flor. Tus expresiones siempre son acertadas. Emitió una risa delicada. Aunque no sea constante, he descubierto que incluso en las situaciones más adversas, existe algo digno de rescatar. Al asentir, Edgar percibió que, después de un largo periodo, estaba realizando una actividad que verdaderamente le resultaba significativa. Sembrar dicho árbol no alteraría lo que ya sucedió. Sin embargo, representaba un avance hacia un mañana más trascendental. En la noche, contemplando juntos el árbol recién colocado iluminado por la luna, Edgar expresó unas palabras que dejaron a Flor asombrada. Te agradezco, Flor. En todas partes. Al mirarlo, ella se quedó sin palabras. Le dijo a Edgar que no era necesario que le diera las gracias. Eres el responsable de llevar a cabo esta tarea. Edgar movió la cabeza en señal de negación. Quizás esté llevándolo a cabo, pero fuiste tú quien me brindó el valor para intentarlo. Las palabras de Flor resonaron profundamente en su ser. A pesar de desconocer las implicaciones futuras, en ese instante, sentía gratitud por haber contribuido al cambio en la vida de Edgar. El recién sembrado árbol en el jardín de la casa grande se transformó en un emblema callado de las transformaciones que experimentaba la existencia de Edgar. Cada vez que lo observaba, experimentaba una combinación de tristeza y optimismo, como si fuera un recordatorio de que, a pesar de que el pasado era inalterable, aún existía la posibilidad de crear algo distinto. Pasados unos días, Flor finalizaba de ordenar la sala cuando Edgar apareció con un semblante más sereno de lo habitual. Flor, ¿podría dedicarme un instant? Interesada, detuvo su labor y dirigió su atención hacia él. Por supuesto. ¿Cómo puedo asistirte? Tenía en mente invitar a algunas personas allegadas a una celebración en esta residencia. Busco algo simple, sin extravagancias. La ceja de Flor se elevó, mostrando su sorpresa. Hasta entonces, Edgar había evitado todo contacto social que no fuera imprescindible para sus responsabilidades laborales. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Me gustaría compartir mis esfuerzos actuales. Reflexionar acerca de mi familia y la importancia que tiene para mí esta transformación. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Flor. Me parece una excelente propuesta, Edgar. Experimentó una sensación, pero de inmediato expresó, no tengo claridad sobre cómo llevarlo a cabo. Requiero de tu colaboración para ponerlo en orden. Flor soltó una risita leve. Le ofreció su colaboración con los arreglos necesarios, resaltando la importancia de expresarse con sinceridad. Edgar la observó con una expresión que denotaba agradecimiento y fragilidad. Te lo agradezco, Flor. No entiendo cómo he llegado a ser tan dependiente de ti, pero valoro tu presencia. Flor experimentó una suave sensación de calidez en las mejillas, pero asintió sin más, mostrando su conformidad con lo dicho. En los días que siguieron, Flor se enfocó en planificar los pormenores del encuentro. A pesar de que la casa tenía un servicio de comida y expertos en decoración, Edgar quería que Flor se encargara de todo. Confiaba en su intuición para garantizar que la celebración reflejara la autenticidad que deseaba comunicar. Durante el tiempo que colaboraban, se hizo más notoria la afinidad entre ellos. A pesar de mantener su reserva, Flor había empezado a descubrir una faceta de Edgar que nadie más parecía percibir. Edgar hallaba en la presencia de Flor un alivio inesperado. Mientras repasaban la lista de personas invitadas, Flor decidió plantearle a Edgar una pregunta que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué te motivó a hacer esto en este momento? Apoyado en el respaldo de su asiento, dirigió la mirada hacia el techo antes de dar su respuesta. Considero que ya es el momento de dejar de ocultarme. He dedicado mucho tiempo a eludir mi sufrimiento y a mantenerme alejado de los demás. No deseo continuar con esta forma de vida. Flor asintió, percibiendo la honestidad de sus expresiones. Me parece que tu familia se sentiría muy satisfecha contigo. Edgar la observó, sintiendo emociones profundas. Eso es lo que deseo, Flor. Llegó el día señalado y la mansión se impregnó de una atmósfera inusual, distinta a la que había experimentado en mucho tiempo.
Los asistentes, una combinación de excompañeros y amigos íntimos de Edgar, demostraban interés por la inusual convocatoria. Flor permaneció en la retaguardia, velando por la correcta organización de todo. No obstante, le resultó inevitable percatarse de las miradas de ciertos asistentes que parecían notar su presencia. A pesar de que varios individuos la consideraban una persona que no encajaba, optó por no permitir que eso le afectara. Al llegar el momento, Edgar se colocó delante de los presentes, con el árbol del jardín como telón de fondo. Expresó su agradecimiento a todos los asistentes por compartir esa noche especial. Emitía un tono de voz seguro, aunque con un toque de fragilidad que logró cautivar a todos. En los últimos meses, me he visto obligado a hacer frente a situaciones que había eludido durante mucho tiempo. La ausencia de mi familia, mis equivocaciones y el vacío que se instaló en mi existencia. En silencio, los asistentes prestaron atención a las palabras de Edgar acerca de su recuperación, la simbología del árbol y su búsqueda de un nuevo sentido en la vida. Este árbol representa no solo la memoria de mi familia, sino también la idea de que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, aun en los momentos más desafiantes. Desde una esquina del jardín, Flor no pudo contener las lágrimas que brotaban de sus ojos al presenciar la escena. La actitud de Edgar, revelando su lado más humano, era algo que nunca antes había presenciado. Tras la celebración, varios asistentes se dirigieron a Edgar para elogiar su coraje. No obstante, Flor notó que algunos de ellos mostraban cierta incomodidad, lo cual no le pasó desapercibido. La fragilidad de Edgar no coincidía con la imagen de triunfo y excelencia que muchos aguardaban de él. Después, una vez que la casa se sumió en el silencio, Edgar descubrió a Flor en la cocina, terminando de lavar los platos restantes. Él, recargado en la puerta, le preguntó, ¿qué impresión te causó? Con una expresión serena en su rostro, Flor le dirigió una mirada llena de calma. Me parece que fue precioso, Edgar. A pesar de su apariencia inquieta, él percibió su presencia. Hubo personas que no captaron mi objetivo. No importa la opinión que tengan ellos. Flor apartó el plato que sostenía y se volvió hacia él. Lo relevante es el valor que tiene para ti. Al observar a Edgar, parecía estar buscando en las palabras de Flor la validación que tanto ansiaba. Expresó su agradecimiento por su acertado comentario. En agradecimiento por todo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de que, a pesar de que aún tenían un largo trecho por delante, habían avanzado significativamente hacia un futuro más prometedor. Al despertar al día siguiente de la celebración, Edgar sintió un alivio que no había sentido desde hacía mucho tiempo. A pesar de que las cosas no se desarrollaron según lo previsto, al compartir su relato con los demás, logró desprenderse de una parte de la carga que venía arrastrando. No obstante, la sensación de alivio se vio empañada por la incertidumbre al escuchar las impresiones de ciertos asistentes. Esa mañana, Eugenio, el asistente, se presentó temprano con una carpeta de informes y expresó cierta incertidumbre al mencionar: Señor Ferrer, me han informado de ciertos comentarios acerca del evento de la noche pasada. Edgar frunció el ceño y preguntó sobre el contenido de los comentarios. Explicaron que algunos asistentes estaban poniendo en duda la razón de ser del evento. Se sugirió que tal vez fue un intento de mejorar su reputación después de la tragedia familiar. Algunas personas no logran comprender la razón por la cual alguien en su situación reveló tanta fragilidad. Edgar dejó escapar un profundo suspiro, aunque su expresión no denotaba asombro. A pesar de anticipar cierta falta de entendimiento, el escucharlo expresado verbalmente lo hizo sentir más vulnerable de lo que había imaginado. ¿Cuál es tu opinión, Eugenio? Respondió Eugenio con franqueza. En mi opinión, lo que hizo fue un acto valiente, señor. Sin embargo, las personas siempre comentarán, sobre todo cuando alguien tan influyente demuestra cierta cercanía con los demás. Edgar asintió con calma, meditando en lo que acababa de decir. Mientras tanto, Flor llegó a la mansión sin prestar atención a los comentarios, dispuesta a llevar a cabo sus labores cotidianas. Al encontrarse con Edgar en el pasillo, se percató de que su semblante era más oscuro de lo habitual. Hola, Edgar. Respondió con un saludo, aunque su actitud se percibía fría.
La expresión de Flor denotaba preocupación ante su comportamiento. Tras terminar las tareas en la cocina, se dirigió al estudio en busca de él. Edgar, ¿tienes un momento para hablar? Miró hacia arriba de los documentos que reposaban delante suyo y dio un gesto afirmativo. Por supuesto, adelante. Después de cerrar la puerta, Flor lo miró durante un instante antes de dirigirse a él. ¿Todo en orden? Te vio algo inquieto. Edgar exhaló con pesar y apartó los documentos. No todos comprenden mis intenciones, Flor. Anoche, hubo invitados que pusieron en duda mis motivos. Flor observó a Edgar con comprensión. Le dijo que no tenía el poder de influir en las opiniones de los demás. Lo importante es que tienes claro el motivo por el cual lo realizaste. Sin embargo, en ocasiones me cuestiono si estoy tomando la decisión adecuada. Emitía un sonido suave, apenas audible. Me doy cuenta de que intento remediar algo que jamás podré solucionar. Flor se aproximó y se sentó enfrente de él. Le dijo que aunque no podía modificar lo sucedido, aún tenía la oportunidad de hacer algo valioso con lo que tenía en ese momento. La determinación en sus palabras sorprendió a Edgar cuando la observó. Ya había interiorizado el respeto por el punto de vista de Flor, y en ese instante, su lucidez le proporcionó el impulso que requería. En los días que siguieron, Edgar optó por concentrarse en las transformaciones que se había comprometido a realizar tanto en su vida como en su entorno. Empezó a asignar fondos a iniciativas de la comunidad, algo que nunca había tomado en cuenta previamente. Al presenciar esta transformación, Flor se vio motivada por la fuerza de voluntad que demostraba. Durante una tarde, mientras repasaban juntos ciertos documentos vinculados a los proyectos, Flor expresó: «Nunca pensé que te vería desempeñándote de esta manera, pero es digno de admiración». Con una suave sonrisa en el rostro, Edgar observaba los papeles que sostenía entre sus manos. Quizás porque ni siquiera yo lo había considerado. Después de un breve instante de contemplación, Flor decidió romper el silencio. Pienso que se debe a que estás comenzando a percibir el mundo desde una perspectiva distinta. Edgar colocó los documentos en la mesa y la observó detenidamente. ¿Y eso tiene algún aspecto positivo? Sin duda alguna. Con una sonrisa llena de sinceridad, Flor correspondió con la mirada. No obstante, no todo resultó fácil. La relación cada vez más estrecha entre Edgar y Flor empezó a llamar la atención en el grupo social de él. En una reunión de negocios, uno de tus colegas mencionó de manera sarcástica que te estás volviendo muy cercano a un miembro de tu equipo, Edgar. ¿Puede confirmarse esta información? Con frialdad, Edgar le dirigió una mirada. No es de tu incumbencia mi vida privada. El compañero alzó sus manos en un gesto de capitulación. No obstante, la incomodidad persistió suspendida en el ambiente. Edgar era consciente de que las personas cercanas no verían con buenos ojos su vínculo con Flor, pero había decidido no seguir cumpliendo con lo que esperaban de él. Flor empezó a percibir las miradas y comentarios que recibía al asistir con Edgar a eventos vinculados a las obras de caridad. En una noche de regreso de una de esas reuniones, ella decidió hablar del asunto. Edgar, ¿te inquieta lo que la gente comenta acerca de nosotros? Antes de contestar, la observó durante un instante. Antes me preocupaba. En este momento, lo único relevante es mi opinión y la tuya. Las palabras de él aceleraron el latido del corazón de Flor, quien apartó la vista de inmediato. Si esa es tu opinión, supongo que todo está en orden. En el jardín, el árbol se transformó en un punto de reunión para los dos. En la oscuridad de la noche, Edgar decidió hablar mientras observaban el cielo estrellado. Flor, jamás imaginé que alguien pudiera brindarme una nueva perspectiva de la vida. Sin embargo, fuiste tú quien lo realizó. Al observar a Flor, el peso de lo que dijo se hizo evidente para ella. No creo que haya realizado tantas acciones, Edgar. He intentado estar presente cada vez que has requerido mi ayuda. Hay más personas en mi vida de las que puedo decir lo mismo. Emitía un tono genuino y lleno de sentimiento. En ese instante, Flor se dio cuenta de que, a pesar de la falta de claridad en el camino que recorrían juntos, algo sincero y significativo estaba surgiendo entre ellos. La conexión entre Edgar y Flor,
aunque nunca mencionada abiertamente, se había transformado en un tema conocido entre las personas cercanas a ellos. Se notaba claramente la proximidad entre los dos, sin embargo, ninguno se animaba a avanzar, quedando atrapados entre la duda y los obstáculos que la sociedad les ponía en el camino. Al atardecer, Flor finalizaba el riego de las flores en el jardín cuando de repente, Edgar se materializó en silencio al lado del árbol que habían sembrado en colaboración unas semanas antes. Permaneció mirándolo fijamente, como si intentara encontrar soluciones en sus ramas todavía juveniles. Flor se percató de que estaba allí, y tras un instante, optó por acercarse. Hoy te veo muy reflexivo. Después de echarle un rápido vistazo a Edgar, volvió su mirada al árbol. Últimamente he estado muy ocupado. Después de apartar la regadera, Flor se acomodó en el banco que estaba cerca y preguntó, ¿te apetece conversar sobre ese tema? Edgar soltó un suspiro hondo, como si estuviera reuniendo la fuerza necesaria para comunicar lo que había deseado expresar durante días. He estado reflexionando sobre el significado que tiene tu presencia en mi vida. Flor observó con asombro, sin pronunciar palabra, dejándole seguir. Por mucho tiempo, me dediqué a mis emprendimientos, a edificar algo que pensaba que me brindaría satisfacción. Sin embargo, ahora que poseo todo, me doy cuenta de que me siento más desprovisto que nunca. Edgar dio inicio a hablar, pero interrumpió a Flor levantando la mano. Después apareciste tú. A pesar de que su voz tembló un poco, siguió adelante. Gracias a tu perspectiva del mundo, tu determinación y tu infinita paciencia conmigo, has transformado mi vida por completo. Las palabras de Flor le provocaron una oleada de sentimientos encontrados. A pesar de haber intuido los sentimientos de Edgar, escucharlo expresarlos abiertamente la obligó a confrontar los suyos. Se quedó sin palabras. Edgar la observó fijamente, con una expresión honesta y frágil. Tan solo háblame con sinceridad, Flor. Tras ese momento, reinó un silencio denso pero no molesto. Flor era consciente de que la elección que hiciera tendría un impacto significativo en su vínculo con Edgar y en el rumbo de sus destinos. Al final, se expresó con una voz suave pero decidida. Edgar, también has transformado muchas cosas en mi vida. Sin embargo, es imposible pasar por alto las marcadas diferencias en nuestras realidades. Ella tuvo la sensación de que ya había previsto lo que él iba a decir. Comprendo, pero eso no impide que podamos hallar un acuerdo. Mirando hacia abajo, Flor enfrentaba sus propias incertidumbres. No deseo entorpecer tu camino. Edgar agarró sus manos y se inclinó hacia ella. Flor, tú no representas un impedimento. Tu presencia me motiva a superarme cada día. Aunque expresó su opinión, Flor se vio incapaz de evitar experimentar una sensación de agobio. En la calma de su diminuto piso, esa noche repasó mentalmente todo lo sucedido desde que Edgar aceptó su propuesta de celebrar juntos el inicio del año. Había presenciado una faceta de su personalidad que pocos habían descubierto. No obstante, era consciente de que asumir sus emociones implicaría afrontar obstáculos que jamás había contemplado. Al siguiente día, Flor se presentó en la mansión decidida a entablar una conversación con Edgar para resolver la situación. No obstante, lo sorprendió en plena discusión con un individuo que no logró identificar de inmediato. Uno de los socios del pasado le estaba haciendo dudar de sus decisiones, insinuando que estaba dañando su prestigio. Expresó con desdén: estás destruyendo tu imagen, Edgar. ¿Qué tipo de mensaje estás enviando al asociarte con una persona como ella? Al oír esas palabras, Flor experimentó una intensa reacción en su interior. Antes de que pudiera expresarse, Edgar contestó con determinación. No concierne tu interés mi vida privada. Si eso es todo lo que deseas comunicar, te invito a retirarte. Antes de abandonar la mansión, el hombre dejó escapar un bufido, sin prestar atención a Flor en absoluto. Al percatarse de que las manos de Edgar temblaban levemente, ella supo que la situación no lo había afectado tanto como aparentaba. Flor se acercó con cuidado y le preguntó a Edgar si se encontraba bien. Un profundo suspiro escapó de Edgar mientras trataba de recuperar la compostura. En este momento me siento así, ahora que él se ha marchado. Al observar a Flor, una combinación de asombro y inquietud invadió sus pensamientos.
A pesar de sentir gratitud por la protección recibida, era consciente de que las palabras de individuos como ese caballero podían dejar una impresión perdurable. No es necesario que realices esta acción por mí, Edgar. No lo estoy llevando a cabo únicamente por ti, Flor. Lo estoy haciendo porque es lo adecuado. Esa noche, más tarde, Flor optó por quedarse un rato extra para colaborar con algunos aspectos del reciente proyecto de Edgar. Durante su colaboración en el estudio, la charla adquirió un carácter más íntimo. Edgar, al romper el silencio, expresó que es consciente de la complejidad de su vida para su interlocutor, pero enfatizó que no espera que modifique su forma de ser por él. Flor soltó el bolígrafo que tenía entre sus manos y lo observó con asombro en su rostro. ¿Cuál es tu intención? Deseo que seas auténtica, Flor. Aquella mujer valiente, autosuficiente y resuelta que me enseñó el verdadero significado de la vida. Las palabras de Flor impactaron directamente en su corazón. A pesar de las incertidumbres que albergaba, no podía ignorar la autenticidad de sus sentimientos hacia Edgar. Por lo tanto, parece ser necesario hallar un modo de armonizar nuestras rutinas. Con una sonrisa sincera que parecía llenar de luz la habitación, Edgar dijo, juntos, Flor. Vamos a hacerlo en equipo. Con el transcurso de los días, la relación entre Edgar y Flor se fortalecía, a la par que aumentaban los obstáculos que tenían que superar. Los comentarios de las personas allegadas a Edgar empezaron a aumentar, generando una presión que ninguno de los dos podía pasar por alto. Por otro lado, Flor experimentaba una creciente sensación de no pertenencia, dudando de la viabilidad de su vínculo con Edgar en su entorno. Al final de la tarde, Flor estaba terminando de ordenar la sala de estar cuando Eugenio la halló y, con cortesía, le solicitó que lo acompañara al despacho de Edgar. Intrigada, Flor acompañó al asistente hasta la habitación. Edgar la invitó a sentarse en una silla frente a su escritorio. Cumplió con la orden, notando una sensación incómoda en su vientre. ¿Estás bien?, respondió Edgar con un gesto afirmativo, aunque su rostro denotaba tensión. Hay un asunto del que debo conversar contigo. Flor observó detenidamente, aguardando a que prosiguiera. He estado recibiendo más opiniones sobre nuestra situación. Individuos que ponen en duda mis elecciones, considerando que esta relación carece de lógica. Flor experimentó una punzada en el pecho, pero optó por guardar silencio. Ya me esperaba que este diálogo pudiera ocurrir, pero no me encontraba lista para afrontarlo. Al final, cuestionó, ¿cuál es tu opinión?, con un tono que revelaba su falta de confianza. Edgar clavó la mirada en ella, como si quisiera expresar la intensidad de sus emociones con la mirada. Creo que lo nuestro es genuino, Flor. No obstante, considero que el camino no será sencillo. Estoy al tanto. Mirando hacia abajo, Flor mantenía sus manos firmemente entrelazadas en su regazo. Aún así, afirmó que merece la pena darle una oportunidad. Esa velada, Edgar convocó a una íntima reunión en la residencia para conversar sobre una iniciativa solidaria con algunos de sus colaboradores. Flor optó por permanecer cerca, a pesar de no estar directamente implicada, con el propósito de garantizar que todo estuviera bajo control. No obstante, resultaba evidente que ciertos invitados la observaban con desprecio. Incluso hubo uno que se permitió hacer un comentario en voz baja, lo bastante audible para que Flor pudiera captarlo. Resulta asombroso ver cómo alguien puede degradarse tanto al relacionarse con individuos de una categoría inferior. Las mejillas de Flor se calentaron, pero optó por guardar silencio. No deseaba generar inconvenientes, sobre todo en una ocasión significativa para Edgar. No obstante, al percatarse de su semblante, se aproximó de inmediato. ¿Estás bien?, Flor asintió de inmediato, intentando restarle importancia a la situación. No te preocupes, estoy bien. Sin embargo, Edgar no se mostraba seguro. Después de que la reunión finalizó y los invitados se fueron, la vio en la cocina, lavando los últimos platos. ¿Qué sucedió durante la noche? Flor intentó cambiar de tema. No tuvo relevancia. Flor, no me engañes. Emitía un tono suave y a la vez decidido. ¿Hubo algún comentario que te incomodara? Flor soltó un suspiro y apartó el plato que sostenía.
No es la primera ocasión en la que oigo comentarios de ese tipo, Edgar. Siempre habrá personas con puntos de vista, y no todos serán favorables. Edgar cerró los puños, enfrentando su propia frustración. No deseo que tengas que aguantar eso. Flor observó a la persona frente a ella con una combinación de melancolía y entendimiento. Señaló que no es posible influir en las opiniones o palabras de los demás, pero sí en nuestra propia reacción ante ellas. A pesar de los obstáculos, Flor y Edgar siguieron colaborando en las iniciativas solidarias, viendo en ellas una forma de reforzar su vínculo. No obstante, los dos eran conscientes de que la tensión continuaba creciendo y de que tarde o temprano tendrían que confrontar las interrogantes que les angustiaban. Una vez, paseando por el jardín tras una reunión, Edgar se detuvo de golpe y clavó sus ojos en Flor. He reflexionado mucho sobre nuestra relación, Flor. Volteó hacia él, asombrada por su tono grave. Le preguntó qué estaba reflexionando y le confesó que, aunque deseara estar a su lado, no quería que renunciara a nada por ella. Las palabras la dejaron perpleja, lo cual se reflejó en el ceño fruncido de Flor. ¿Cuál es el motivo de tu pregunta? Mi deseo es que no te veas limitada por mi vida ni te veas obligada a abandonar tus metas por nuestra relación. Antes de contestar, Flor inhaló profundamente y le dijo a Edgar que estar a su lado no implica abandonar sus metas. Además, es importante para mí saber que estás comprometido a defender nuestra relación, incluso en momentos de adversidad. Edgar asintió con calma, reflexionando sobre lo que le acababan de decir. Estaba consciente de que Flor tenía razón y de que el amor que le profesaba no podía ser egocéntrico. Listo para lo que sea, Flor. Quiero confirmar que tú también te encuentres bien. Flor clavó la mirada en él, notando cómo su corazón latía con intensidad. Estoy lista, Edgar. Sin embargo, es fundamental que aprendamos a afrontar esta situación en compañía. Esa noche, los dos se acomodaron debajo del árbol que habían sembrado en compañía unas semanas antes. En el ambiente se percibían compromisos silenciosos, aunque los dos eran conscientes de que lo que estaban edificando era delicado y requería atención. Ignoro que nos aguarda más adelante, Flor. La voz de Edgar apenas se escuchaba, casi como un murmullo. Sin embargo, estoy decidido a darle una oportunidad, contigo. Tomando la mano de Flor, la apretó con delicadeza. Vamos a intentarlo, Edgar. Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, se percataron de que, a pesar de la dificultad del camino, estaban decididos a afrontarlo en compañía. En la mansión, los días pasaban entre momentos de tranquilidad y una tensión latente. A pesar del compromiso de Edgar y Flor para trabajar en equipo, las dificultades que tenían eran más complejas de lo que habían previsto. Mientras Edgar se encontraba repasando papeles en su oficina una tarde, recibió una llamada sorpresiva de Alejandro Santillán, uno de sus socios más destacados. No quiero interrumpir, Edgar, dijo Alejandro con un tono reflexivo. En absoluto, Alejandro. ¿Cómo puedo asistirte? Me gustaría abordar ciertos aspectos de nuestra próxima iniciativa, y además, hay otro tema que me gustaría tratar. Edgar frunció el ceño al notar la indecisión en las palabras de Alejandro. ¿Qué ocurre? Escuché ciertos comentarios, Edgar, acerca de ti y un miembro de tu equipo. La incomodidad que sentía Edgar se convirtió en una actitud fría y controlada. Desconocía que mi vida privada fuese relevante para nuestras actividades comerciales. Si nuestra reputación no se viera comprometida, no sería un problema. Alejandro dejó escapar un profundo suspiro. Expresó que no estaba presente para criticar, pero mencionó que algunos de los financiadores tenían dudas sobre las prioridades de la persona a la que se dirigía. Edgar apretó los dientes en un esfuerzo por conservar la serenidad. Era evidente que Alejandro no estaba obrando por cuenta propia. Los chismes acerca de su vínculo con Flor estaban dañando su prestigio en entornos donde la imagen era primordial. Aprecio tu interés, Alejandro, pero prefiero mantener mi vida privada al margen de conversaciones. Antes de que Alejandro pudiera contestar, Edgar finalizó la comunicación telefónica. Decidió cerrar los ojos para reflexionar sobre cómo esta situación podría afectar su vínculo con Flor. Mientras Flor concluía de ordenar la cocina,
Eugenio se aproximó con un semblante grave y le comunicó que el señor Martínez la esperaba en su oficina. Flor asintió y dejó lo que estaba haciendo para ir hacia donde Edgar la aguardaba. Al ingresar, observó cómo mantenía una postura tensa y la expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué sucedió? Al observar a Edgar, parecía estar considerando la forma más adecuada de tratar el asunto. Me contactó uno de mis colaboradores por teléfono. Dudan de mi dedicación a los negocios debido a nuestra conexión. Al oír esas palabras, Flor experimentó una sensación de desánimo en su corazón. A pesar de tener conocimiento de la posibilidad de que surgieran este tipo de inconvenientes, la realidad de afrontarlos resultó ser considerablemente más complicada de lo previsto. ¿Cuál es tu plan? Edgar se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. No tengo la intención de rendirme ante sus insistencias, Flor. Sin embargo, no deseo que esto cause un impacto en ti. Con los brazos cruzados, Flor intentaba controlar sus sentimientos. Edgar, si decidimos llevar a cabo esto, debemos hacerlo en equipo. No debes asumir toda la carga por ti mismo. Edgar volvió la cabeza para observarla, mostrando en sus ojos una combinación de asombro y inquietud. Expresó, no deseo que te veas limitada por mi entorno, Flor. No deseo ser apartado de eso por ti. A pesar de su tono decidido, sus ojos reflejaban la fragilidad que experimentaba en aquel instante. Esa noche, mientras los dos pensaban en lo hablado, sucedió algo que transformó el curso de su vínculo. Edgar fue contactado por uno de los periodistas más destacados de la nación, quien sugirió que estaba considerando escribir un reportaje sobre su vínculo con Flor. La noticia lo dejó completamente atónito. Era consciente de que la cobertura de los medios podía resultar abrumadora para Flor, ya que no estaba familiarizada con ese grado de examen público. Optó por comunicarle la novedad de inmediato. Flor, tenemos que tener una conversación, expresó al verla en la sala. Al observar a Flor, percibió la prisa en su voz y le preguntó qué ocurría. Edgar exhibió el correo en su dispositivo móvil, permitiendo que ella lo revisara. Podría suceder en los días venideros. Al escuchar las palabras, Flor notó que su respiración se volvía más rápida. Edgar, tomando sus manos, la miraba con una determinación que no había exhibido previamente. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó. Juntos afrontaremos la situación. A pesar de sentir miedo, Flor halló tranquilidad en su determinación. De acuerdo, Edgar, si decidimos llevar a cabo esto, debemos ser sinceros tanto con nosotros mismos como con los demás. Edgar asintió, consciente de la veracidad de las palabras de Flor. Era el instante de revelar sus emociones y afrontar las ramificaciones, sin importar las opiniones ajenas. Al día siguiente, Edgar optó por anticiparse a los comentarios. Organizó una reunión con algunos de sus socios más íntimos, dejando en claro que su vínculo con Flor no era un tema que pensara debatir ni explicar. Flor no solo forma parte de mi ámbito personal. Su ejemplo es una fuente de motivación constante para mí, y no se verá afectado por las opiniones ajenas. A pesar de que hubo socios que mostraron desacuerdo, otros le brindaron su respaldo, valorando su determinación para defender sus convicciones. Edgar experimentó por vez primera el dominio de su destino en lugar de permitir que terceros marcaran su rumbo. En la noche, paseando por el jardín, Flor decidió iniciar una conversación. Desconozco lo que sucederá una vez que todo esto termine, Edgar. Sin embargo, es importante que tengas presente mi disposición para afrontar cualquier desafío, siempre y cuando estemos unidos. Con una sonrisa en el rostro, Edgar apretó delicadamente su mano. Flor, juntos afrontaremos cualquier desafío que se presente, tal como lo hemos hecho en el pasado, avanzando paso a paso. Mientras el viento de la noche rozaba sus caras, los dos percibieron que, a pesar de la incertidumbre del mañana, estaban más unidos que nunca para afrontar lo que vendría. Los comentarios negativos de los colegas de Edgar no se hicieron esperar. Sin embargo, él y Flor optaron por afrontar la situación unidos, avanzando paso a paso. Lo que surgió como una polémica en las plataformas digitales rápidamente se convirtió en objeto de debate en programas televisivos y artículos de opinión. Flor experimentó un efecto inmediato. Individuos desconocidos se referían a su vida,
personalidad, y especialmente, a su vínculo con Edgar. A pesar de su esfuerzo por mantenerse firme, en algunas noches se veía cuestionando si verdaderamente merecía la pena todo lo que estaban afrontando. En una noche cualquiera, en su diminuto piso, sonó el teléfono y era Edgar al otro lado de la línea. A pesar de su calma aparente, su voz denotaba una profunda inquietud. «Flor, ¿sería posible visitarte?» Aunque tuvo ciertas vacilaciones, era consciente de la importancia de entablar una conversación. «Por supuesto, acércate». Un rato más tarde, apareció Edgar con un atuendo informal que lo hacía ver más cercano que nunca. Al llegar, observó el semblante fatigado de Flor, y en silencio, se ubicó frente a ella en la diminuta mesa de la cocina. Reconocía que la situación resultaba más complicada de lo previsto. Flor asintió, soltando un suspiro. No me encontraba lista para afrontar esta situación. Edgar. Que toda mi existencia sea objeto de atención para todos. Una combinación de tristeza y resolución se reflejaba en la mirada de Edgar hacia ella. Yo tampoco, pero no deseo que te percibas sin compañía en esta situación. No me encuentro sola. Flor clavó su mirada en sus ojos. Sin embargo, es fundamental confirmar si estamos creando algo con la capacidad de perdurar en el tiempo. Al tomar las manos de Flor, Edgar expresó toda la sinceridad de sus palabras con un gesto. Le aseguró que, aunque no sería sencillo, se esforzaría al máximo para que todo fuera gratificante. Al día siguiente, Edgar sorprendió a todos al tomar una decisión inesperada. Organizó una conferencia de prensa en la que se refirió directamente a los chismes y las opiniones negativas sobre su vínculo con Flor. Expresó, durante un largo periodo, me regí por lo que los demás esperaban de mí, sin prestar atención a lo verdaderamente relevante. La presencia de la Flor en mi día a día no solo es significativa, sino que también me motiva a superarme constantemente. Vengo a afirmar que no tengo secretos ni necesidad de dar explicaciones. Las palabras de Edgar resonaron en la sala, dejando a los periodistas con pocas oportunidades para interrogarlo. Al presenciar la conferencia desde su hogar, Flor se vio conmovida por la valentía demostrada. Fue la primera vez que percibió que Edgar se entregaba por completo a la relación, sin importar lo que pudiera suceder. Aunque Edgar mantuvo una posición firme, las críticas continuaron sin detenerse por completo. Durante una tarde de labor en un proyecto solidario, Flor compartió con Edgar sus inseguridades, manifestando su incertidumbre sobre continuar afrontando la situación. No es que rechace estar a tu lado, sino que percibo que siempre seré considerada como una persona ajena a tu entorno. Edgar interrumpió su tarea, soltando los papeles que sujetaba, y se volvió hacia ella. Flor, el entorno en el que me crié nunca ha sido un lugar donde me sienta verdaderamente a gusto. Lo que has revelado es algo totalmente distinto, algo auténtico. Al observar a Flor, percibió cómo sus palabras resonaban en lo más íntimo de su ser. Sin embargo, eso no altera las opiniones de los demás. No es necesario que lo comprendan. Edgar se aproximó y tomó sus manos, expresando, solo debemos comprender su significado para nosotros. Flor soltó un suspiro, dejando que las lágrimas que había contenido finalmente se derramaran. Edgar, no deseo que pienses que estás sacrificando todo por mí. Y no es así. Edgar la rodeó con un abrazo que expresaba más que cualquier discurso. Con el transcurso del tiempo, la conexión entre Edgar y Flor empezó a hallar una armonía. Los proyectos solidarios que habían comenzado en conjunto no solo contribuyeron a reforzar su vínculo, sino que también les brindaron una meta en común. Mientras colaboraban estrechamente para impactar positivamente la vida de los demás, ambos hallaron consuelo al saber que estaban creando algo de gran valor. De regreso de una inspección a uno de los proyectos, Edgar sorprendió por completo a Flor con sus reflexiones sobre el futuro que les espera. Con curiosidad en sus ojos, ella le observó. ¿Cuál es su significado para ti? Edgar mostró una sonrisa que reflejaba timidez y decisión al mismo tiempo. Expresó su deseo de que estuvieras a su lado no solo como su apoyo, sino como su compañera en todos los aspectos. Al oír esas palabras, el corazón de Flor comenzó a palpitar con intensidad. A pesar de la incertidumbre que les deparaba el futuro,
En ese instante tuvo claro que estaba lista para darle una oportunidad. Así que, me temo que estarás soportándome durante un buen rato. Ambos se rieron, permitiendo que ese instante marcara el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Una vez que Edgar y Flor decidieron seguir adelante juntos con determinación, se dispusieron a superar los obstáculos finales que les presentaba la vida. A pesar de que la atención del público seguía presente, ambos habían adquirido la costumbre de respaldarse el uno al otro para hacer frente a las críticas. Esa mañana, Edgar se encontraba repasando papeles en su oficina cuando Flor apareció con una taza de café. A pesar de que esta acción cotidiana era habitual entre ellos, Edgar siempre la acogía con una sonrisa sincera. Siempre respondía con gratitud a Flor. Al sentarse frente a él, ella le preguntó por el estado del proyecto. Edgar asintió con la cabeza, aunque su semblante se oscureció un poco. Expresó: he estado reflexionando sobre nuestra próxima reunión con los financistas. Me gustaría que me acompañaras. Al alzar la vista, Flor mostró sorpresa. ¿Puedo confiar en eso? Totalmente. Edgar se inclinó hacia adelante y descansó los codos sobre la mesa. Tú eres una parte fundamental en mi vida, Flor. Tu papel es fundamental en el proyecto que estamos desarrollando en conjunto. A pesar de que las expresiones de Edgar generaron en Flor una sensación reconfortante e inesperada, también experimentó un ligero nerviosismo. Estar presente en una reunión tan importante implicaba enfrentarse a un mayor escrutinio por parte de los demás. En un elegante salón de celebraciones se llevó a cabo la reunión, donde varios empresarios aguardaban con entusiasmo. Al ingresar al recinto, Edgar caminaba junto a Flor. A pesar de que algunos presentes les dieron la bienvenida de manera amable, no faltaron las miradas curiosas. En el transcurso de la exposición, Edgar sorprendió a todos con una acción inesperada. Resaltó la contribución de Flor en las iniciativas solidarias, mencionando cómo su visión había cambiado su manera de abordar tanto los negocios como las causas sociales. Flor no solo me ha permitido contemplar el mundo desde otro punto de vista, sino que también ha sido esencial en la organización y realización de dichos proyectos. Los aplausos que vinieron después fueron mesurados, aunque auténticos. En esa ocasión, Flor experimentó la sensación de ser valorada por su mérito y no por su vínculo con Edgar. A pesar de ello, las tensiones no desaparecieron por completo a pesar del éxito de la reunión. Esa noche, Edgar fue contactado por Alejandro Santillán, ausente en la reunión pero al tanto de los chismes. Edgar, ¿me permites ser directo contigo? Por supuesto, Alejandro. Estás optando por una ruta peligrosa. Mostrar tu vida personal de esta forma podría afectar negativamente tu posición en el ámbito empresarial. Edgar conservó la serenidad, aunque su manera de expresarse dejó en evidencia que no iba a ceder. No me afecta la opinión de los demás sobre mi vida privada, Alejandro. La efectividad de mi trabajo se basa en los resultados que presento, y hasta el momento, siempre he cumplido con éxito en esta tarea. Después de un breve instante en silencio, Alejandro respondió a Edgar expresando su deseo de que las palabras de su interlocutor sean acertadas. Al colgar, Edgar experimentó una combinación de alegría y cansancio. Era consciente de que sus elecciones no serían bien recibidas, pero también era consciente de que ya había avanzado demasiado como para retroceder. Mientras tanto, en su diminuto piso, Flor meditaba acerca de los acontecimientos de los últimos meses. A pesar de su amor por Edgar, era consciente de que la relación con él había cambiado su vida de formas inesperadas. En esa noche, mientras clasificaba ciertos documentos vinculados a su formación académica, su móvil comenzó a sonar. Flor. Me llamo Edgar. Saludos, Edgar. ¿Cómo estás? Estaba considerando la posibilidad de ir a visitarte. Existe un tema del cual deseo conversar. Flor experimentó una combinación de intriga y nerviosismo, aunque aceptó. Un instante más tarde, Edgar apareció con un semblante sosegado pero firme. Ella preguntó qué ocurría, indicándole que tomara asiento. Antes de contestar, Edgar tomó una respiración profunda. He reflexionado mucho sobre nuestra relación, Flor. En cuanto a la importancia de nuestra conexión y nuestras aspiraciones a largo plazo. Flor clavó la mirada en él,
notando los latidos acelerados de su corazón. ¿Ya tomaste una decisión? Tomando la mano de Edgar, la apretó con delicadeza. He tomado la decisión de que deseo que formes parte de mi vida, no solo en los proyectos, sino en todos los aspectos. Me gustaría colaborar contigo en la creación de algo. Flor. Las palabras de Edgar dejaron a Flor sin respiración. Era consciente de que se encontraba en un momento crucial, y a pesar de albergar ciertas incertidumbres, era plenamente consciente de que no podía concebir su existencia sin él. Anhelo lo mismo, Edgar. Es fundamental llevar a cabo el proceso de forma adecuada, sin apuros, garantizando que sea auténtico y perdurable. Edgar asintió con una sonrisa que denotaba alivio y decisión. Unidos, Flor. Lo lograremos juntos. En el momento de la despedida en la entrada del piso de Flor, la sensación de duda que habían arrastrado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. A pesar de la incertidumbre que aún les deparaba el futuro, tenían una convicción más firme que nunca de afrontarlo en compañía. El inicio del nuevo día trajo consigo un nuevo comienzo para Edgar y Flor. A pesar de los obstáculos pendientes, estaban firmemente comprometidos en no dejar que las críticas externas o las incertidumbres internas los distanciaran. Con el paso del tiempo, la conexión entre Edgar y Flor se había hecho más sólida, aunque el entorno continuaba desafiando su relación. A pesar de que los comentarios negativos continuaban, su influencia había disminuido considerablemente. Flor había adquirido la habilidad de hacer frente a las miradas críticas con la misma firmeza que empleaba para vencer cada desafío en su camino, mientras que Edgar descubrió en ella una fortaleza que jamás creyó requerir. Durante el desayuno en la elegante mansión, Edgar puso una diminuta caja delante de Flor en la mesa. ¿Puede decirme qué es esto? Ella interrogó, observándolo con interés. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Edgar. Ábrelo y averigua qué hay dentro. Con manos temblorosas, Flor cogió la caja y la abrió despacio. En el interior se encontraba una llave con un estilo exclusivo y sofisticado. Alzó la vista, mostrando confusión en su rostro. ¿Podría tratarse de una llave? Va más allá de eso. Inclinándose hacia adelante, Edgar mantuvo su mirada fija. Es la llave de un sitio al que anhelo que en el futuro podamos llamar nuestro propio hogar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Flor al escuchar lo que decía. Había concebido numerosas situaciones para lo que vendría en su vida en común. Sin embargo, este acto superó sus expectativas. Soy Edgar. No es necesario que tomes una decisión en este momento. Edgar agarró sus manos con delicadeza y las apretó con ternura. Quiero que tengas presente lo importante que eres para mí y lo mucho que deseo que edifiquemos algo en conjunto. Flor asintió, sin poder hallar las palabras precisas para manifestar sus emociones en ese instante. Unos días más tarde, los dos acudieron a una gala solidaria organizada por uno de los emprendimientos que habían puesto en marcha en conjunto. La compañía de Flor junto a Edgar ya no despertaba tantas sospechas como al inicio. Incluso recibió el reconocimiento de algunos de los colaboradores de Edgar, quienes la felicitaron por su entrega y la importancia de su participación en los proyectos. Uno de ellos elogió el excelente trabajo realizado por Flor. Considero que cada uno de nosotros puede sacar provecho de tu punto de vista. La sonrisa de Flor reflejaba su gratitud por las palabras recibidas, al mismo tiempo que era consciente de la extensa travesía que había recorrido para alcanzar ese momento. Experimentó por vez inicial una sensación de pertenencia genuina a ese entorno, no debido a su compañía, sino a sus propios logros. Aquella noche, de vuelta a la casa señorial, Edgar hizo una parada junto al árbol que habían sembrado en común hace unos meses. El árbol había experimentado un notable crecimiento, y sus ramas lucían ahora decoradas con diminutas luces que resplandecían delicadamente bajo el firmamento estrellado. Edgar expresó que aquel sitio sería ideal para concluir la jornada, al tiempo que tomaba la mano de Flor al descender del vehículo. Guardaron silencio durante un instante, observando el árbol y rememorando la importancia que había tenido en sus vidas. Por fin, Edgar decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Este árbol simboliza algo más profundo que simplemente honrar a mi familia. Flor. Es el inicio de una nueva etapa para los dos. Flor observó a la persona, conmovida ante lo que había expresado.
Pienso que hemos avanzado mucho desde el momento en que sembramos este árbol. Aún nos queda un largo camino por delante. Con una sonrisa en el rostro, Edgar unió sus dedos con los de su compañera. Sin embargo, tengo claro que no deseo llevarlo a cabo si no estás a mi lado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Flor al experimentar la sensación reconfortante de la tranquilidad que la rodeaba. A pesar de no tener certeza sobre lo que les deparaba el porvenir, tenía la seguridad de que estaban preparados para afrontarlo en compañía. Después de un año, el árbol en el jardín de la casa grande había crecido más, convirtiéndose en un emblema de resistencia y optimismo para Edgar y Flor. La relación había prosperado, superando cada obstáculo con la misma firmeza que los había unido desde el principio. Mientras se dedicaban a nuevos proyectos y construían una vida en común, ambos tenían claro que lo alcanzado no solo se debía a superar desafíos, sino también a apreciar lo verdaderamente significativo. El amor, la confianza y la habilidad de comenzar de cero. Bajo la luz del árbol brillante, Edgar y Flor intercambiaron una mirada llena de significado, expresando emociones que no necesitaban ser dichas en palabras. Habían hallado su residencia, no en un sitio concreto, sino en el corazón de uno al otro.